Blessings. Bienvenidos. It's so good to see you and have you with us. My name is Iris Duncan. I am here with Centro Familiar de Adoración Family Worship Center. We are located in Chelsea, Massachusetts, and right now we are online. We are everywhere that you find us. We're so excited that you could join us here today. This is your first time. It's really, really great to meet you. If you're part of our family already, hello. I hope that you are doing well. I'm so glad that God has continued to show his goodness over your life because I know you're getting it every day. My goodness. We are so excited to have you with us here on a Friday night because we are celebrating an especially special service. We are celebrating 20 years as a congregation. That is 20 years of seeing God do amazing things, 20 years of breakthrough, 20 years of restoration, 20 years of the purpose and will of God being shown time and time again, of seeing God's goodness every which way. And so many things have happened in those 20 years. So today we decided to do something super special, and you are so invited to be a part of it. We're going to look back, we're going to reflect, we're going to just give glory to God for all that he has done, and keep acknowledging and encouraging others with the amazing things that God has done. He is so good. He is so faithful. You know, if you're at home or you're on your way home after a day, wherever it is you've come from, I want to encourage you to share this transmission. We want to bless other people. We want you to just go ahead and like or share. Let us know where you're coming from. If you've been in our congregation, you've been with us, how long have you been with us? I'd love to be able to see that and interact with you here today, because you're a guest, and you're a special invited guest. So it's really, really great to have you. We want to be able to connect with you as well. So share so that other people can experience this with us and be able to see a little bit about who we are and what we do in this amazing feat that we're celebrating. And to help me do that, I'm going to have our pastors, Pastor Kayla and Ricardo Velez. They are pastors in our congregation. They've been with us since day one, A1. It is so good to see you here. How you doing? Man. Bendiciones, buenas noches a todos. Mi nombre es Kayla Vélez. Mi nombre es Ricardo Vélez. Amen. Y estamos bien contentos de estar aquí en esta noche junto a Iris. We're going to do this Spanglish, okay? I'm going to try to do English, but let's do Spanglish. So para aquellos hermanos que nos están viendo en esta noche, pues tenemos algo muy especial, como dijo nuestra hermana Iris, para recordar y pues glorificar a Dios por los 20 años de Centro Familiar de Adoración. Y yo creo que algo muy especial es que nosotros hemos estado desde el comienzo, desde el primero de cuando Dios le dio la revelación al apóstol, que era evangelista en ese tiempo, que iba a pastorear. Nosotros nos sentamos con él, y también Iris estaba ahí. ¿Por qué, hija? Y hoy es un honor, es un honor de tener a Iris, hija del apóstol. Amén. Y quién, what better to have, you know, the pastor's daughter and the assistant pastors that have been there from day one to reminisce a little bit, right? To kind of just like really show the people in this broadcast the amazing things path. The amazing things that God has done in our lives. The years of many victories, I mean, y tantas cosas que hemos podido lograr en todo este tiempo, y en cada una de ellas cómo Dios se ha glorificado, cómo vidas han sido impactadas, cómo vidas han sido ministradas a través de lo que se ha estado haciendo durante este tiempo. Yo creo que estábamos hablando detrás de la cámara con la hermana Iris, y ella nos estaba contando una historia, y quisiera que ella pues se lo cuente al público, ¿verdad? A todos los viewers, that amazing story, because we're talking 20 years. This is 20 years ago, you know, that the CFA has been in existence. So Iris, tell the viewers that amazing experience that you had from the beginning of all from this. the beginning. As a child.
I'm going to age myself here a little bit, but I was 10 years old when CFA came into existence. So I was 10 years old. I remember there was a lot of planning that went into this, a lot of prayer that went into this. The apostle, my dad was always involved in ministry, was always doing something exciting and crazy. And, I was able to witness and experience these things, but now we were about to do it on a different level. We were going to start a church. And I remember the actual day, almost exactly 20 years ago. It was a Sunday. We were going to have our very first service, and my house was full of people. And I don't remember exactly who these people were. I just know that we had so many people coming in, and everybody was getting ready. We were about to, I believe the church was at a hotel. We were about to go and have our first service. We were getting equipment ready, and the phones were ringing like crazy. And I remember it got to the point where so many people around, everybody was busy. I ended up getting involved. This is my first ministry. My first ministry experience was like receptionist at 10 years old. And I'm here trying to, between my English and Spanish, and answer questions, the location, the times. And the funny thing is, the question that I kept getting over and over was, what do I wear? Is it okay if I come with pants as women, if I have makeup or my nails? There were men asking about hair. It was so bizarre to me, because I'm just like, we're opening a church. That's it. I had no idea, but the questions kept coming. So I remember I would shout out, hey, someone's asking about their hair. Someone's asking. And, it was like so strange. But I remember my father being across the house, other side of the house, and he shouted, he said, just tell them to come as they are. Just come however they want. Just have them come that way. Because they the same answers just all the time. So finally, that was my new thing. I was like, hi, you can come exactly as you are. That's how we want to see you. I started answering and just saying that, like, just come as you are, whatever you're wearing, as long as you got clothes, just come. At 10 years old, being like, this is my mission. Yeah. And now to see 20 years of history of people and families coming as they are, from literally tattoos, clothing, earrings, whatever styles, whatever musical, but also backgrounds, right? People from all walks of life, and from different experiences. We've had people come in single that got married. We had people that came in as a couple that came, have children now. I mean, we've been able to see the change and the progression of people who come to Jesus as they are and find a community that accepts them, and growing in that community to be who we are today. It's crazy. Yeah, we were known for that. We were, when we first started, we were known for that. We were known for, venga, como tú quieras, como tú, si quieres que venir con la gorrita, vete con la gorrita, back, we're talking, 20 years ago, we're talking many moons ago, and the styles were different, and the hair, and all that stuff. And we would have, the young people come, and they would feel comfortable, because we didn't have this system of of how we're supposed to look. We had the system of, how's your heart with God? How's your relationship with God? That was our system. Hey, exactly. You know what? You like this, you like that. How's your heart with God? How's your relationship with God? So I do remember those days very clearly. And how everything was moving and all that stuff. So it's amazing. Y me recuerdo, sí, porque nosotros teníamos que llevar todo el equipo para el hotel. Equipo de música, de sonido, todo. Y estábamos todos pues en ese corre, preparando todo para ese primer día, y eso fue glorioso. Hubiera deseado poner retratos de ese día, porque fue lindísimo, y de verdad que traté, hermanos, de buscarlos y no los conseguí, pero los vamos a conseguir. Un día de esto se los vamos a enseñar, porque eso fue glorioso. Y la manera en que pudimos todo, organizar todo y poder preparar todo, fue algo lindo. Y como dijo nuestra hermana Iris, fueron noches de oración y pidiendo al Señor, ¿verdad?, dirección. I remember we used to go in the basement. En la casa de ustedes, que estaba todo preparadito, y ahí era que nos reuníamos y allí orábamos, y pidiendo dirección al Señor a dónde
Él quería que empezáramos y ahí fue que el Señor empezó a dar la dirección y empezamos lo que es Centro Familiar de Adoración. Yeah, we used to have the prayer services there. I remember we used to have it in the basement, and it was crazy because it would, we started with a handful of people. Yeah. And then out of nowhere, it was like, the house was completely packed. Yeah. And it was amazing. It was a move of God. It was confirmation of God being and supporting the vision of the apostle. At that time, he was a pastor. Now he's an apostle. Yeah. And it's just it's amazing, and that's why tonight we decided to reminisce. We're reminiscing the 20 years of CFA existence, and again we have Iris who is now Duncan, but back then she was Iris Rivas. We're proud. Media blanquita, pero es dominicana. Y Portorra, si no me equivoco, también, ¿verdad? Sí. Yeah, a little bit of everything. So tú tienes una mezcla brutal, como decimos nosotros los boricuas. And we're reminiscing, Kayla, and I know that there's going to be a couple of tears coming out as we go, because it's 20 years that you're going to see, folks. And that's why we do ask you that if you're watching us, share with everybody that you think that passed by CFA. Just share it so they can see and reminisce with us, because today is like Iris had said at the beginning, we do, it's a different program. Yeah. Y algo tan lindo que desde el comienzo, cuando el Señor le dio el nombre de la congregación, recuerdo que él decía, esto tiene que ser algo que impacte a las familias, porque el Señor le había puesto en el corazón eso de lo que era la familia como tal. Y pues la visión de la congregación en sí es restaurando familias. That's our vision, restoring families. And that's why you see the name Centro Familiar de Adoración, because these are families worshiping God together and being transformed, being restored by the Holy Spirit, and worshiping God because of so many things that God has done with them. Y otra cosa, el lema, I just want to say a little things so like that you know more about our congregation. El lema de la congregación es haciendo juntos lo que solos no podemos hacer. Doing together what we can't do alone. Yes. Y eso es lo que hemos visto durante estos 20 años, porque siempre estábamos trabajando y continuamos trabajando juntos. No haciendo las cosas solos, porque juntos podemos lograr más. Amén. Juntos podemos ver y abarcar más para que el Señor pues siga manifestándose y se siga expandiendo este evangelio del reino sobre esta tierra. Amén. Y queremos enseñarle alguna foto. This is the best part of the show, so make sure you share. All right, so we're gonna do this, and we're gonna show you the first. Wow. Throw back. Oh yeah. Eso fue el segundo aniversario. So that was the segundo. Yeah, 2003. You can see that my hair was starting to grow. A little bit. We see other folks that were with us back in the day. I mean, that is such amazing memories of anniversary. We have the to the right of it, there's the old TV production, big machines and stuff like that. Now we just have a computer. Pero algo que recordar, nosotros usábamos todas esas cámaras y teníamos un programa que aún tenemos en el canal 3 de aquí de Chelsea, que se llama Expandiendo Fronteras. That's right. Y ese programa nosotros lo pasábamos desde los comienzos de la congregación y usted nos veía siempre con cámaras, y por eso ahí en esa foto pueden ver algunos camarógrafos entre medio, porque nosotros grabábamos, porque en ese tiempo pues no teníamos la facilidad que tenemos ahora. Grabábamos para poder pasar el programa o el servicio, poderlo pasar en el canal 3 y las personas pudieran escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que hay. Y este es el primer bautismo que tuvimos en la congregación. Wow.
Ahí está unas cuantas. Ahí está el apóstol y ahí está Angel. That's Angel Yeah. Jr. Yes. That's my brother. That's Angel Sí, Jr., el brother. hermano. That hairy guy is me. Oh my God. Yes. The mop of hair, yeah. And I believe you also got baptized that day. I don't know where you are. No te veo bien por ahí porque las fotos están chiquitas. Yeah, we have over here. I could see it better, but Vanessa is Sí, there. nuestra hermana Vanessa también está ahí. We have a couple of other sisters. Mira, tenemos la hermana Nancy. La hermana There's- Nancy. La hermana Nancy está ahí en medio de todos esos jóvenes. Yeah. También tenemos a Brenda Alfaro, que también Amen. que está, todavía permaneciendo. Y algo lindo que quiero enfatizar, que en nuestra congregación, como dijo el apóstol el domingo, es tan maravilloso el poder ver que muchas personas que han pasado por nuestra congregación hoy están sirviendo en otras congregaciones o están sirviendo en ministerios o están pastoreando o están ministrando a otro nivel y han crecido, salieron de nosotros, comenzaron ahí y hoy están ministrando de una manera extraordinaria en diferentes lugares, y eso nos da alegría, el poder ver cómo han crecido y han permanecido y han hecho, pues de lo que aprendieron, de lo que comenzaron, han hecho, ¿verdad? Que eso siga expandiéndose y siendo de bendición a otros. Yeah, that's amazing. Let's check out what's the other picture. Oh my God! Yes. Our children's events, they were huge. I will say there's so many kids there. Yeah. Wow. Yes. And that was the first event that we have for the children. Anaís está ahí diciendo, wow, memories. She's there in the front. Right there. Yep. Y eso fue uno de los primeros eventos que tuvimos en Dorchester, que nosotros comenzamos en Chelsea. De Chelsea tuvimos que mudarnos a Dorchester porque no cabíamos ya en el lugar donde estábamos acá. Y entonces empezamos a dar cultos en Dorchester y parte de la semana lo dábamos en Chelsea. Yeah. Yes. So, estábamos entre medio de Chelsea y Dorchester. Y los domingos, por eso es que ve que está bastante lleno, porque los domingos era que hacían los cultos de todas las áreas en Dorchester. I think Amy's there too, right? Sí, la chiquita ahí en la segunda fila. Taking out her teeth. All right. Yes. Let's see what the other one is. We got, eventos de jóvenes. Aquí algunos de los eventos que hicimos al comienzo de los jóvenes. Musifestival. Yes. Those were big concerts. I'm sorry? Those were big concerts, like high level productions. I remember. We definitely definitely high level. We used to we broke a stigma of music because back then religion was really hardcore. We broke the whole thing of rap, reggaeton, merengue, salsa. Yeah, it was amazing when God put this in our hearts. Music Festival, for those that see this broadcast now or later, and they know who we are. They know what Music Festival was. That was the biggest thing back in the day. And we give glory to God for all those experiences that we had. And it was just so much fun. And it was the freedom that the apostle used to give us to do stuff, to allow our ministries to flow and grow. And this was part of it. Yeah, if I can speak to that for a second too, from my experience, when I look back at the memories, my earlier memories of CFA, it was just so many youth. We had, even in the previous picture, all of those children grew up and they all became who you're seeing in this next slide here. So many youth, and we had a lot of events that focused and gave them outlets that really encouraged and instilled in them these values. And a lot of people that I can see in this picture today continue to serve the Lord, maybe in a different congregation or in a different way, but they know the goodness of God. And that's, I think I'll always be thankful for that as well, being raised in that environment where you're free and accepted and actually paid attention to. I think that's a major blessing to so many families today. Yeah, and talents were allowed to be used.
you know, whatever talents you had, from poetry to dance to you know, singing, and that's something Music. that, you know, that's something that CFA pride on. You know, the apostle, that was part of our biggest pride, our music, our freedom to worship and do so many wonderful things. And looking at these pictures, it really brings you know, a joy and tear at the same time. Because, you know, you see me all over the place, but it's great. I don't regret being involved in everything. And Anaya says, Iris with our poems, back in the day. Yes. Yes. Y algo que también recuerdo de cuando estaban los jóvenes, hubo una sección que tuvimos un tiempo en el programa de los miércoles de Expandiendo Fronteras, que se llamaba La Escalera Musical, que era con los jóvenes, remember? With Saúl and Efraín Sabino, that was amazing. That was a lot of fun. We did a lot of uncharacteristic style. So we always broke the mold. There was nothing, you know, it's how God made us with the ability to do so many things. And we did it. It was so much fun. Let's check out the other picture. Oh, this is East Boston. Cuando nos fuimos a East Boston. Look at the mustache on the apostle. Eso fue, yo creo que el tiempo que estuvimos allí fue un tiempo glorioso y un tiempo de transición. Porque en ese año agradable de Jehová sucedieron muchas cosas. Y pudimos ver cómo la congregación empezó a transicionar al mover apostólico. Y ya lo vamos a ver creo que en el próximo slide. Pero eso, en ese evento que están viendo ahí, ese culto, eso era el aniversario de ese año que le habíamos llamado Año Agradable de Jehová. And I remember cuando el apóstol estaba orando por el tema del año, que me dijo, no te preocupes, ya mismo yo te lo voy a dar. Tengo en mi corazón que es. Y cuando me lo dijo, es el año agradable de Jehová. I remember. And I wrote it down. Y sabíamos que ese año el Señor iba a transicionar las vidas de ellos. Aquí en este próximo podemos ver cuando se hizo el ungimiento apostólico, que fue en ese año agradable del Señor. Cómo el Señor empezó a llevar la congregación a lo que era el mover apostólico, y de ahí en adelante yo creo que empezó a haber un mover poderoso de Dios en la congregación, muchas cosas muy diferentes, y cada ministerio empezó a moverse diferente, y algo que se comenzó, que hasta el día de hoy estamos teniendo, es que cada año empezamos a recibir una palabra profética para el año. Y de ahí en adelante empezamos a tener lo que es el tema del año, y muchos de estos temas han impactado nuestras vidas en diferentes maneras, porque cada tema realmente era un tema que cuando empezábamos el año y empezábamos a estudiar de la línea de lo que era ese tema, empezaba Dios a manifestarse en una manera poderosa. I remember el año de la manifestación de Dios. I don't know if you remember that year. Empezó a ver eso mismo, una manifestación poderosa de Dios en diferentes maneras. Personas estaban viendo milagros de sanidades, milagros financieros, cosas que ellos no esperaban que iban a pasar, sucedían. Pagaban cuentas sin que ellos pensaran que se le iban a pagar cuentas, unas cosas tremendas de parte de Dios. Y el año de la palabra, no sé si Iris tiene algún tema del año que haya impactado su vida. Oh, yes. For me, it's actually a more recent one. I think every year we take these themes, we usually hear about them right in the beginning of the year. And I think every year before my favorite year had to have been something that was geared towards a church, something that was about kind of the mission or the focus of that year. But the year of change, which was declared over 2020, that topic was so personal for me. I think because
we were able to take it personally. And in 2020, of course, we got hit with a pandemic. So not only did we see a physical change over the entire world, we also saw the redefining of almost what church means for people. So many changes. I think a lot of unfortunate things happened in 2020, but I think our perspective has shifted. I think the church community has shifted. I think our personal responsibility to our faith and what our role is when it comes to what we contribute and how we relate to the church has changed. I mean, that for me, that theme will always touch me personally. And even coming into this year, the year of focus, I mean, collective focus, but I think also there's that personal responsibility of individual focus towards God that I'm so excited for. Y yo creo que casi todos podemos decir algo de ese año, porque el año 2020, desde que comenzó la palabra profética de ese año y cada mensaje de cada mes, aún el mes antes de que sucediera lo de la pandemia, me recuerdo que el Señor empezó a hablar de los cambios que iban a suceder y nos habló de que llegaba la hora, y la hora era en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, y que sabíamos que se iba a cerrar todo y los verdaderos adoradores adorarían al Padre desde sus casas, con sus familias. Algo extraordinario, de verdad que el Señor nos ha venido hablando y preparando en todos los aspectos. And we're so happy and so privileged. De verdad que nos sentimos honrados porque Dios nos ha escogido para este tiempo y para esta misión. Amen. All right, let's go this one. ¿Cuál es? Oh. And this is how we started changing, making difference. I don't know if you remember, Iris. Creo que era Speechless. Algunos de los grupos dentro del ministerio que estaban trabajando. Yes, this is, wow. So this is the youth ministry at work. We had a lot of different events and outlets for the youth to be involved. We had a pantomime ministry, we had an arts ministry, we had a music ministry. And this is just some examples of really cool little things that we did to allow the youth to be involved and kind of develop in their gifts and give them something to be a part of. And again, this is just part of the trajectory, the example that we had, 10 years before that, 5 years before that. There's that consistency of a church that really places a lot of emphasis on the youth. Yeah, definitely. Y aquí continuamos, y esto fue en estos años recientes que empezó lo que era Youth Takeover. And I remember que empezaron los cultos dirigidos desde la música hasta el final por los jóvenes. Oh, yes. Y fue un mover maravilloso de Dios, de una manera linda como el Señor empezó a manifestarse en cada uno de los jóvenes. Y esto es lo que estamos diciendo, cómo la iglesia, la congregación empezó a transicionar a algo poderoso de lo que es el mover apostólico y cómo empezó Dios a trabajar ministrando de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Y eso no era solamente en ellos, sino también aquí están los niños, y los niños y jóvenes trabajaban en conjunto y trabajan aún en conjunto. Porque los jóvenes se envolvían y se envuelven todavía mucho en lo que es el ministerio de los niños, apoyándolos. Algo que, como hemos hablado, that our congregation focuses a lot in the family. And one of the things that we used to do was that during the year, we had these events where we recognize the academic achievements of our children. Y siempre tratábamos de hacer esto todos los años para motivarlos en la educación, para dejarles saber a ellos lo orgullosos que nos sentíamos de que ellos estaban haciendo su trabajo académico y de que nosotros estábamos siempre dispuestos para motivarlos y esforzarlos. Y no tan solo eso, ahí vemos como los niños también estaban tomando parte en sus cultos. And that was one of the last things that we were doing, que tenían su grupo de canto, y ellos comenzaban sus cultos adorando al Señor, y los jóvenes eran los que estaban ahí con ellos, motivándolos y enseñándonos a lo que era la administración
en la adoración. Los congresos de mujeres, el primer congreso de mujeres, que creo que es el que está a la mano derecha, eso fue poderoso, ese lugar se llenó. Y el segundo, ni se diga, eso también estaba lleno y fue algo poderoso. Dios ministró a las mujeres de una manera especial. Y en estos eventos de mujeres que daban siempre testimonios de lo que Dios había hecho en sus vidas, en cómo la palabra impactó los corazones y las mentes de cada una de ellas. Yeah, always again, CFA was all about family, and it was important to reach all different kinds. You know, the youth, the children, and the women. They would do some powerful things, and we're going to continue doing powerful and more greater things. All right, so let's check out what's the next slide. Y esta es la congregación de Honduras, que no se puede quedar atrás. Que el Señor, desde el comienzo, hermano, ¿sabes lo que es? Que nosotros todavía estábamos en pleno comienzo de la congregación y Dios puso en el corazón de nuestro apóstol de levantar obra en Honduras. Y de ahí en adelante seguimos trabajando y hoy tenemos, creo que hay unas 2 congregaciones ahora mismo y otra que ha estado en trabajo, pero ellos se enfocan en lo mismo que nosotros, como hijos que son hijos de la congregación, se enfocan en la familia. And you can see there el apóstol que estuvieron allá en el 2017, estuvieron allá compartiendo con los hermanos y visitando, pero algo que los pastores, que son los que están ahí en la foto, al lado de nuestros apóstoles, ellos se están enfocando también en la comunidad, la niñez, la familia. Esto es algo maravilloso y podemos ver cómo Dios está también ministrando a las familias allá en Honduras y cómo el Señor los usa allá en esa área para fortalecer la familia. Tremendo, son unos pastores tremendos, tienen una visión gigante y and they do exactly what we're doing. They do it even better. And it's amazing. It's amazing how the work they do with children and it's just amazing. It's amazing, and this is something that we've CFA has been supporting, and they love us and we love them. And we're son un amor y de verdad que si fuera por nosotros estuviéramos viajando para allá todo el tiempo. You know, seriously. So let's see what's next. Let's see. All about this one. I do remember this. Esto es otra cosa que nosotros también nos enfocamos en las parejas, porque cuando el matrimonio, ¿verdad?, está fortalecido, pues la familia en general se fortalece. Y esto es uno nada más de los varias conferencias que hicimos de parejas, porque hermanos, si pusiéramos todas las fotos, no termináramos en esta noche, porque hay mucho, pero sacamos pues un poquito de cada cosa, y es para que recuerde de las cosas grandiosas que Dios ha hecho, de todo lo que Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros a través de estos años. Y cómo en cada una de estas, pues usted pueda recordar, y quizá en este momento no se acordaba, y cuando miró la foto, wow, I remember the word that God gave me and what I learned in that conference. Y eso es lo que queremos, que se recuerde de esas cosas y le haga hoy motivarse para que pueda desear y aspirar aún más. Amén. Y pues claro, los cultos acá con el ministerio de la adoración, cuando digo el ministerio de la adoración es completo, the music and the dance ministry. Those were glorious moments. Wow. Esto fue una de las celebraciones que tuvimos, que eso fue glorioso, y no era un culto en particular especial, ¿no? Pero nosotros le llamamos los domingos tardes de celebración, culto de celebración. Esto fue una de nuestras celebraciones al Señor.
Y esto es lo que sucedía, como el poder de Dios empezaba a manifestarse mientras adorábamos al Señor, porque donde hay una adoración genuina, la presencia de Dios se tiene que dejar sentir. Yeah. Y de verdad que tuvimos momentos gloriosos. Amén. This makes me just miss our in-person services, because I've had the privilege of being able to serve in the music ministry as well and supporting, and it's like being up there and just experiencing almost the heat of community. That's the best way I can put it. Just being together, worshiping God. And yeah, I mean, those expressions you see on everybody's faces, that was just an ordinary Sunday. Yeah. just a regular Sunday. Yeah. And soon enough, we'll go back to that gathering and being a community together. So, but at least we have it in pictures, and at least today in this wonderful broadcast, you're seeing 20 years of history of CFA. Let's see what else we have. That was powerful conference. all of us were like, whoa, because there's these dance conferences were out of control. They were the best. I remember the one that we had at 320, which is I think it's a weekend. That whole weekend. But the blue, the last one, the one to the right on the blue, the blue and white uniforms. The place was so full. I thought the floor was going to fall. It was so ridiculously awesome. I mean, it was just great. Yeah, the deacons were like, "Oh my God, you have to be careful. The building is shaking." Yeah, but it was a powerful night. That was like insane, spiritually talking, because there were ministries from different places, and they were all worshiping, dancing, and the movement of God was like so powerful and overwhelming that wow, you could feel it. Nada más parándote, entrando al lugar, tú podías sentir la presencia de Dios de una manera especial. Y en esa noche Dios dio una palabra poderosa sobre la congregación. I remember. Yeah, I have to give a shout out too here to the director of our dance ministry, Vanessa Rivera. She is incredible. And I think her heart towards not only her expression of worship through dance, but also just her heart towards the community of dancers. She was and still is such an encouraging leader. She really, for me, is an example of like servant leadership, because she serves so well, and her heart is one that is truly about encouraging and empowering other women. So and men, we had men, males in the ministry, young and a bit older as well. So that was always really wonderful to see. Yeah, we definitely give her a shout out. Yeah. She's amazing. She's a blessing to the CFA ministry, and I just can't wait to see what new things are going to come out of her. In the next couple years. But just looking at these pictures, we literally I could feel my like my body shaking because the building was shaking. It was such an experience. To this day, when people talk about CFA dance ministry, they remember these conferences. They're just amazing. Amazing. No, that weekend was like unbelievable. Era el sábado, el viernes tuvimos ese culto glorioso. El sábado en la mañana tenían un congreso de danza, de entrenamiento, de talleres, una cosa tremenda, hasta la tarde. Y después en la noche, que es el retrato que está en el centro, fue una noche de danza, de adoración, una cosa increíble. Eso estuvo glorioso. Y si ustedes no pudieron verlo, pasen por la página de la iglesia. Creo que ahí pueden encontrar un poquito de esto. Yes. All right, let's get to the next slide. Y pues claro, no podemos olvidarnos que algo que también nuestra congregación siempre ha estado pendiente es de la ayuda comunitaria. Y si hubiera, como le digo, si hubiera puesto más ahí, no hubiéramos terminado esta noche, porque eso es una de las cosas. Tuvimos también un evento que era de la salud, que tuvimos en un parque cerca de la iglesia, y eso estuvo glorioso. Tuvimos diferentes organizaciones donde se dio información
sobre la salud gratuito para la comunidad y tantas otras cosas que se hicieron, pero pues como le digo, no nos va a dar tiempo, nos amaneceríamos esta noche diciendo tantas otras cosas. Campamentos familiares. Remember those were fun. Oh, those were so good. Los campamentos familiares, eso era algo maravilloso porque nos retirábamos de todo. Yes. Y allí pues nos enfocábamos en nosotros, la familia, en la congregación, en el crecimiento espiritual, el crecimiento entre relaciones, entre hermanos, allí mismo, compartiendo, adorando al Señor en la noche ahí al lado de la fogata. Yes. It is s'mores. Is it s'mores? S'mores, yep. Those definitely good memories, good experiences, and I can't wait to create some new ones because we're not done. CFA is not done. No. Let's go to the next one. Y este fue nuestro último campamento que tuvimos. We had so much fun there. Esto fue en el 2019, antes de pues, que pasara todo este asunto de la pandemia, pero ese campamento glorioso, fue realmente un cambio total en lo que era pensamiento y todo, así como el tema que había de ese campamento. Hubieron personas que llevamos de visita a familias y aceptaron al Señor allí. Yeah, that's great. Empezaron a sentir la presencia del Señor, un mover maravilloso. Eso, y cuando hicimos lo de la fogata, también eso fue algo espectacular, algo maravilloso. Y pues cosas así y muchas cosas más por las que estamos todavía anhelando y esperando realizar en estos próximos años que el Señor tiene adelante para nosotros. Pero queremos, antes de en esta noche terminar, darle un recordatorio a través de la palabra profética que el Señor nos dio en este año. En 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. In other words, we're not done. CFA, we're not done. We got plenty of things to do. As long as we have breath and that means we have life. And as long as we have life, we have the capabilities to do greater things. And we just today wanted to kind of remind you that God called us for great things. And this is just the beginning. Yeah. All these things that have happened is just the beginning. What God has in storage for us is even greater. Yes. And the thing is that our children are not children anymore. They're getting bigger. Families are growing. Our children are having children. And this means that things are changing and things are going to get even better and greater things are coming our way. So esta palabra de enfoque de este año, esta palabra de enfócate en la familia, enfócate en el llamado, enfócate en Dios sobre todas las cosas. Eso es la palabra que el Señor nos dio este año. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurar que nosotros estemos con nuestros ojos fijos bien en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y en nuestra familia, ¿por qué? Porque la familia es algo poderoso. Y centro familiar, pues, se compone de familias. La iglesia se compone de familias. Y si la familia no está fortalecida, entonces no vamos a poder lograr hacer lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer. Y Él quiere que estemos fuertes todos como un equipo para que podamos lograr con magnitud lo que Él quiere que nosotros logremos para su gloria. Amen. Iris, I don't know if you want to say something. I see you there. I love my church. I have to say that. You know, we've been able to see so many things over 20 years. And I think being 30 now, I'll put it out there, being 30 and having 2 young children who are now old enough to understand that church is a thing that God does. I mean, seeing them kind of observe, even now, connecting now, they said, okay, well, have fun,
because they understand that this is something that we do with joy and with love and being in service of our community. And I'm so blessed just having grown up in this church and seeing the families that have been impacted, that have impacted our community, that have been involved. Pastors Kayla and Ricardo Velez, I mean, the two of you have been a fixture in this community as well. And the contributions that you have made to my life and to the lives of those that have walked in our congregation, I think it speaks to the fact that this is a community experience of people who are passionate about the things that God is calling us to do. So when I think back, 20 years feels like a long time, but it really honestly is just the beginning, because God is just like, He don't quit. He doesn't quit. He doesn't get bored. So there's so much more ahead, and I am so encouraged to keep moving forward. Absolutely. And he's a God of new things. Yes. He does new things every day. So that means that all these things that you have seen, that's nothing compared to what is coming. And that's nothing compared to what He already has for you for this year, for a couple days, for tomorrow even. It's just the baseline. Esto es solo esa base para que nosotros nos recordemos de lo grandioso que Dios es y lo multifacético. Él hace tantas cosas en diferentes maneras, en diferentes tiempos, de diferentes momentos, pero lo hace. Así que en esta noche le instamos a que no importa dónde usted esté, si es parte del centro familiar de adoración, si es parte de otra congregación, no se olvide de las cosas grandiosas que Dios ha hecho en su vida. Fortalézase en esta noche de que lo que Dios hizo es solamente el comienzo de lo que todavía está por hacer. Y que lo que Dios comienza, dice la palabra, Él lo culmina. Él no deja su obra a mitad. Lo que Él comienza, Él no para de hacerlo y vamos a coger un break y nada. Él continúa trabajando en nosotros diariamente. Su palabra, dice la palabra que no pasa. Quiere decir que las cosas pasarán, el mundo cambiará, pero su palabra sigue firme en el trabajo, en el llamado, en la restauración que comenzó contigo, con tu familia, en la transformación que comenzó contigo, con tu familia, la restauración completa. Él quiere hacer cosas grandiosas, así que en esta noche abraza lo que el Señor ha declarado sobre tu vida y dale gracias desde ya, porque lo que viene para su vida es aún mayor. Amén. Yes. I don't know. I feel good. I mean, it's just we see all these pictures, and we see and these pictures just remind us of the goodness of God and how awesome He's been. We could definitely go for another 20-40 minutes and get into preaching, but today, hoy lo que queríamos es recordarle. CFA, si lo está viendo, te estamos dando un recordatorio de lo que Dios ha comenzado contigo y lo que va a terminar, todavía no ha terminado contigo. So, de veras, I hope you guys really have enjoyed these. And again, we have thousands and thousands of pictures. But we just gave you 17 slides. And imagine if we would have put more, we would be, forget it. We'd be going into a spiritual event more than just showing pictures. Una vigilia. De seguro. Pero otra cosa que quiero decir en esta noche, de verdad tenemos que darle gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, nuestros apóstoles, porque se han mantenido, han de verdad hecho un trabajo excelente en lo que han realizado en todo este tiempo. El ver cómo Dios ha transformado las vidas a través del mensaje, a través de la palabra, a través de la constancia, de la perseverancia, es algo lindo de admirar y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Amén. Así que, y damos gracias a Dios por cada uno de los líderes, por cada uno de los hermanos de la congregación, porque han estado ahí y porque siguen adelante caminando en el Señor. Amén. Hacemos una oración. Sí, vamos a hacer. Dale, Kela. Padre eterno, te agradecemos, Señor, de verdad, porque el recordar las cosas grandiosas que tú has realizado en nuestras vidas, el traer a memoria
lo maravilloso y poderoso que tú eres. Es algo que nos motiva y nos impulsa y nos llena de muchos ánimos para seguir adelante y para anhelar aún más, Señor, porque sabemos que las cosas tuyas, Señor, no son repetitivas. Tú eres un Dios que siempre estás trayendo cosas nuevas y que nos renuevas día a día y nos llevas de poder en poder, de gloria en gloria. Nos llevas de victoria en victoria, Señor, y eso es algo maravilloso, es algo que a cada uno de nosotros nos llena y a cada familia, Señor, fortalece. Por eso en esta noche te agradecemos y celebramos tu nombre poderoso, porque es a través de ti que podamos lograr todas estas cosas. Es a través de ti que podemos ver transformaciones, renovaciones, salvación, liberación, sanidades, tantas cosas maravillosas. Por eso te agradecemos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que nos han visto. Bendice la vida de cada líder, de cada ministro, Señor, que en estos momentos está sirviéndote, Padre, que continúen haciendo esta labor, que continúen, Señor, deseando, anhelando aún cosas mayores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y amén. Amén, amén. So, amen. Este domingo, this Sunday, we're going to continue this celebration. We want to thank Iris. Gracias, Iris, por estar con nosotros. Oh, thank you for having us. And we got a lot of work ahead of us. So, gracias por ella siempre está disponible. Gracias a mi amada esposa. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Le bendigo, pasen buenas noches y de nuevo los vemos el domingo para seguir celebrando nuestros 20 aniversarios. Bendiciones. Bendiciones.